pastores y maestros. Estaremos con la clase número 66 del libro de Efesios y la octava parte del subcapítulo sobre los dones espirituales. Esta vez en Efesios solamente leeré el versículo 11 del capítulo 4 y posteriormente daré lectura a los otros dos textos que son la base de este apartado que iniciaremos esta tarde. Gracias, Fabián. Efesios 4, versículo 11, dice lo siguiente: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta tarde-noche seguiremos hablando de pastores y maestros, y esta vez entraremos de lleno a desmenuzar, a observar, a entender y a aplicar los dos pasajes que nos hablan de los requisitos que un pastor o un aspirante al pastorado debe cumplir. Solo quiero recordar en una sola frase lo que estuvimos viendo en el estudio del jueves anterior, y eso creo que es mi récord de resumen más condensado. En una sola frase haré el resumen del mensaje anterior. La Biblia nos habla del pastorado en términos de trabajo, y un trabajo arduo, no un trabajo de tranquis. Incluso se puede dar la impresión de que al mismo tiempo que Pablo aprueba y anima a desear el obispado, el pastorado, al mismo tiempo desalienta a los aspirantes resaltando la dureza de este ministerio pastoral. Ahora, por asunto y necesidad de honestidad, debo reconocer ante vosotros que para la elaboración de este estudio me he apoyado mucho en los comentarios a las cartas pastorales de Juan Calvino y William Hendrickson, y esta vez pues un poco más que de costumbre. Bien, llegados ya en este momento, pues quisiera dar lectura a los dos textos siguientes que aparecen en la pantalla. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, de 5 al 11. Os invito a que me acompañéis con la lectura, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 al 7. ¿Lo tenemos? Bien. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora pasamos a Tito, otra de las epístolas pastorales que Pablo escribe. Es un texto bastante similar con el anterior, pero con ciertas diferencias. Tito, capítulo 1, versículos de 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno,
sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Amén. Bueno, he dicho que esta tarde empezamos con los requisitos del pastor. Hemos leído tanto en la primera epístola de Pablo a Timoteo como en la epístola a Tito los requisitos que Pablo enumera que son necesarios ser cumplidos por aquellos que son pastores o aspiran a ser pastores. Y cualquiera que mira esta lista y la observa de forma estrictamente literal y en su sentido absoluto, aunque anhelaría ser obispo o pastor, queda desanimado para toda su vida, porque ¿qué creyente cumple con estos requisitos? Sin embargo, tal como dijo Sujel Michelén en una ocasión, lo más extraordinario de esta lista de requisitos es que no hay nada extraordinario en esta lista de requisitos, salvo la habilidad o el don de apto para enseñar. De todo creyente se espera que sea marido de una sola mujer y no de varias mujeres. Así como de todo creyente se espera que sea, así como de toda creyente se espera que sea esposa de un solo marido y no de varios hombres. De todo creyente se espera, hombres y mujeres, de todos se esperan que sean sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, no avaros, sino amables, apacibles, que tengan sus casas en orden y sus hijos en obediencia, en sujeción, y que tengan un buen testimonio delante de los incrédulos. Lo más extraordinario, vuelvo a la cita de Sujel Michelén, lo más extraordinario de esta lista de requisitos es que no hay nada extraordinario, aparte del don o el llamado de apto para enseñar. Lo demás se espera de todo creyente, varón y mujer. Estos son simplemente las cualidades de un cristiano maduro, a lo que se le añade el don y el llamado de enseñar. Abordemos el texto. Que sea irreprensible. El primer requisito que aparece en nuestra lista es que sea irreprensible. Esto es lo que hemos leído en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y en Tito, capítulo 1, versículos 6 y 7. Requisito y condición válido también para los diáconos, según 1 de Timoteo 3:10. Leamos una vez más los versículos 1 y 2 de 1 de Timoteo 3. Así que volvemos a 1 de Timoteo 3 y leemos otra vez los primeros dos versículos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bien, para los hermanos que a lo mejor no han estado y no han podido ver en YouTube los mensajes anteriores, la Biblia usa las palabras obispo, pastor o anciano refiriéndose a la misma categoría de personas. El obispo, el pastor y el anciano en una iglesia son las mismas personas, no son grados diferentes. Entonces, cuando aquí leemos, por ejemplo, en estos versículos que acabamos de leer, si alguno anhela obispado, no se refiere a un cargo superior por encima de varios pastores de una región como tienen
por ejemplo, la Iglesia Católica, y creo que en alguna otra iglesia también siguen ese formato, sino que Pablo, cuando usa la palabra obispado, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra obispo, o se usa la palabra pastor, o se usa la palabra anciano, presbítero, se refiere a la misma categoría de personas. Que sea irreprensible. Esto es lo que se espera del que es obispo o pastor y del que anhela ser obispo o pastor. El comentarista William Hendrickson y varios pastores más de los que he consultado son de la opinión que ese requisito sea irreprensible en realidad no es uno de los requisitos que aparecen en la lista y ni siquiera es el primero, sino que más bien se puede identificar como el encabezado, como el título de la lista de requisitos a continuación. Es decir, ser irreprensible es el título y de ahí viene la lista. ¿Ser irreprensible en qué? Juan Calvino, cuando comenta el texto, no lo entiende de la misma manera, sino que lo toma como uno de los requisitos, uno de la lista. A mí me parecen las dos interpretaciones respetables, aunque la de William Hendrickson me parece más razonable. Y enseguida vais a ver por qué. No demoraré mucho en tecnicismo, sino más bien entraré a explicar estos requisitos, sea que consideremos el primero como el encabezado, como el título de la lista, o simplemente como el primero de una enumeración. En este caso, sea que lo entendamos de una manera o de la otra, no altera demasiado ni la implicación ni la aplicación del texto a nuestras vidas. Desde el principio quiero contestar a una posible interpretación equivocada de la palabra irreprensible. Cuando Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿quiere decir con esto que un pastor tiene que ser un creyente sin pecado? Porque irreprensible significa eso, ¿verdad? Bueno, más corto todavía, la respuesta es no. No quiere decir que el pastor tiene que ser un creyente sin pecado. Porque de ser así, ningún hermano ni ningún ser humano podría ser pastor. Porque ningún ser humano es sin pecado. Y sin embargo, nuestro texto de Efesios 4, que es de donde hemos iniciado esta serie, dice que Jesucristo ha establecido pastores y maestros en su iglesia. Y esos pastores y maestros son seres humanos, creyentes, pecadores, regenerados y redimidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero pecadores. Si nosotros entendemos irreprensible como sinónimo de sin pecado o sin error, o irreprensible en cualquier cosa, en este caso ningún cristiano se calificaría para el pastorado. Entonces, ¿qué significa irreprensible? Curiosamente, incluso la RAE nos dice que irreprensible no significa uno sin error, sino que uno que no merece reprensión. La definición de la RAE sobre la palabra irreprensible es esta: uno que no merece reprensión. Según Juan Calvino, Pablo usa dos palabras diferentes para referirse a irreprensible. En 1 de Timoteo 3:2, Pablo usa la palabra anepilepton, que significa uno que no da motivo a otros para que le acusen. Y en Tito usa la palabra anekleton, que significa uno que no debe ser marcado por ninguna infamia. Entonces, ninguna de las tres definiciones es sinónimo de sin pecado, sin error.
o algo por el estilo. Viendo las tres definiciones, la de la RAE y la de los dos términos traducidos e interpretados por Calvino, me parece más lógica y natural la forma en cual Hendriksen ve el ser irreprensible como el encabezado de la lista a continuación, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, uno que no merece reprensión, uno que no da motivo a otros para que le acusen, uno que no debe ser marcado por ninguna infamia, pero uno que no merece reprensión ¿en qué? O uno que no da motivo a otros para que le acusen ¿de qué? Porque motivos de acusación hay desde el más pequeño, desde el más insignificante al más grande, al más grave. ¿A cuáles se refieres? ¿A cuáles se refiere Pablo? La lista que da a continuación. Después de la palabra irreprensible, todos los requisitos a continuación. Un obispo, un pastor, puede estar en circunstancias que merecen reprensión, lo que dice la RAE, pero no lo descalifica del pastorado. Un obispo puede dar algún motivo para ser acusado, como es la definición de la primera palabra en griego, pero no lo descalifica del pastorado. Un obispo puede ser marcado por alguna infamia, pero no lo descalifica del pastorado. Y ahora escucho que uno de vosotros me está diciendo, hermano Costel, ¿cómo te atreves a decir que un pastor puede merecer reprensión, puede dar motivo a ser acusado, incluso puede ser marcado por una infamia y aún así no ser descalificado del pastorado, cuando la Biblia dice claramente que el obispo debe ser irreprensible? Pues sí, has sido tú que lo ha dicho, ¿sí? Bueno, gracias por la pregunta que me has hecho. Algo impetuosa e impaciente, pero de todas formas, gracias. Y contestaré al hermano Fabián que me ha hecho esa pregunta con dos preguntas. ¿Crees que cuando Pedro cayó en esa condición de ser reprensible, cuando en Antioquía se apartó de comer con los gentiles, cuando vinieron los judíos de Jerusalén? Bueno, no sabes de qué te hablo. Bueno, vamos a Gálatas 2, de 11 al 14. Bueno, sígueme el juego, por favor. Bien. Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículos de 11 al 14. Dice el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En esa situación, ¿Pedro mereció reprensión, según la definición de la RAE? ¿Fue irreprensible en esa situación o no? ¿Mereció reprensión? Sí. ¿Dio motivo a otros para que le acusen? ¿Le dio motivo a Pablo y a los demás para que le acusen? Sí. ¿Fue descalificado por eso de ser apóstol? No. Bien. Vamos con el segundo ejemplo. Pedro y los demás discípulos, en el momento cuando el Señor Jesucristo fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, todos huyeron, todos se escandalizaron de él, e incluso Pedro
negó tres veces con juramento y blasfemias, y maldición, perdón, con juramento y maldición que no le conocía. ¿Consideráis que esto fue un motivo de ser reprendido? Sí. ¿Consideráis que esto fue un motivo para que sea acusado? Sí. ¿Por eso fue descalificado de ser apóstol? No. Pablo mismo, el que está escribiendo esos requisitos, fue cómplice de asesinato y perseguidor de la iglesia de Cristo. Y hacía a los hermanos blasfemar, según él mismo confiesa en uno de sus testimonios, en Hechos 26, de 9 al 11. Si lo preferís en pantalla, lo tenemos para aprovechar mejor el tiempo. Él mismo, el apóstol Pablo, confiesa esto y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Volviendo a las definiciones que tenemos. ¿Consideráis que Pablo merecía reprensión por ese comportamiento? Aunque fue antes de su conversión. ¿Consideráis que fue un motivo para que sea acusado? ¿E incluso consideráis que fue una infamia lo que hizo? Fue cómplice de asesinato. Encarceló a muchos. Y los forzaba a blasfemar. Yo creo que no hay duda alguna de que esa era una infamia. Con todo eso, no fue descalificado de ser apóstol a las naciones. Claro que todos, Pablo, Pedro y todos los demás discípulos, merecieron reprensión y fueron reprendidos por el Señor Jesucristo, los discípulos. En Antioquía, Pedro fue reprendido por Pablo, y Pablo mismo fue reprendido por el Señor Jesucristo cuando lo encontró en camino a Damasco. Aún así, no quedaron descalificados del ministerio al cual fueron llamados. Aún así, no se les quitó el don que se les había dado. Porque no por cualquier cosa que se puede reprochar, no cualquier cosa que merece reprensión es sinónimo de descalificación de la obra y el ministerio encomendado, sino las cosas enumeradas en los versículos siguientes. Y a continuación, Pablo da la lista de aquellas cosas en las cuales un obispo debe ser irreprensible. Y la primera es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Este requisito da también un poco de trabajo, pero luego los siguientes son más fáciles de entender y asimilar. De hecho, para esta tarde solamente me voy a quedar en este. Repito la idea general de cómo está estructurado el texto. A mi entender, el ser irreprensible, admito y acepto esa postura de Hendriksen y muchos otros pastores que he escuchado, el ser irreprensible es el encabezado de la lista de los requisitos y marido de una sola mujer es el primer requisito. Marido de una sola mujer. Solamente observando este requisito, sin profundizar incluso, solamente leerlo, marido de una sola mujer, descartamos y demostramos como antibíblicos dos prácticas muy habituales en el mundo cristiano. El impuesto celibato católico romano para todo el clero
Es antibíblico porque no pueden ser maridos de una sola mujer. Los sacerdotes católicos, los obispos y todo el clero tienen prohibido casarse, cuando la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Ese es el primero que descartamos, descalificamos, demostramos como antibíblico. Y el segundo, lo que se practica en las iglesias evangélicas liberales que nombran mujeres como pastor. Una mujer como pastor no puede cumplir ese requisito, porque una mujer no puede ser marido de una sola mujer, salvo que son de la otra acera, y estos son doblemente descalificadas. Ahora bien, el celibato impuesto por los católicos lo condenamos sin duda, no nos cuesta trabajo, no es bíblico y lo entendemos muy bien, muy claramente. Pero he conocido más de un hermano que defiende la idea de mujeres pastoras, aunque el pastorado femenil tampoco es bíblico. Incluso llegan al ridículo intentando argumentar su postura con el caso de Rebeca, no nuestra hermana Rebeca, sino la del Antiguo Testamento, quien era pastora, según leemos en Génesis 29:9. Y ellos dicen, mira, ¿ves? En la Biblia hay mujeres pastoras. En Génesis 29:9 dice, mientras él aún hablaba con ellos, Jacob, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Mira, ¿ves que hay una mujer que era pastora? ¿Cómo dices tú que no hay pastoras? Bueno, es cierto que Rebeca era pastora. Raquel. ¿Qué he hecho? Me he liado con los nombres, perdón. Sí, Rebeca es ella. Me he liado con los nombres, perdón. Es cierto que Raquel era la pastora del rebaño de su padre, pero se refiere a su padre Labán, no al Padre Celestial, y se refiere a un rebaño de ovejas, no a un rebaño de seres humanos, una iglesia local. Porque dudo yo mucho, si vamos ahí al texto, al ir leyendo unos cuantos versículos, vemos que Raquel venía con el rebaño y esperaban para poder darle agua y luego seguir pastando. Y dudo yo mucho que llevaba seres humanos para pastar. Aunque es de moda hoy ser vegetariano, pero bueno, en aquel tiempo no lo era tanto. Raquel era pastora de ovejas, no pastora de una iglesia local. Si les echas por tierra este ridículo argumento, te sacan el caso de Débora, gobernadora y profetisa en los tiempos de los jueces, Febe, la diaconisa de la iglesia en Cencrea, a quien Pablo saluda en Romanos 16, o Priscila, la mujer de Aquila, del libro de Hechos. Pero no son capaces de ver la enseñanza bíblica general, no porque los textos bíblicos no serían claros, sino porque han decidido en sus corazones interpretarlos a la luz de la influencia feminista, influencia y movimiento que han abrazado indiferentemente de si la Biblia lo aprueba o condena. Y si uno les cita 1 de Timoteo 2, de 11 al 14, que estamos ahí mismo, no hace falta que lo busquemos mucho, aunque bueno, también lo tengo en pantalla, pero lo tenemos ahí mismo donde tenemos las Biblias abiertas. Sí, 1 Timoteo 2, de 11 al 14, sí. Dice lo siguiente, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si uno le cita estos versículos, en el mejor caso te contestan que ellos no entienden qué es lo que quiere decir Pablo con esto. Pero que ellos no, lo ven diferente. Yo no entiendo muy bien qué quiere decir ahí Pablo. Pero yo creo que sí. ¿Sabes? Yo he escuchado mujeres pastores predicar mejor que hombres. Y con eso ya
Lo ha resuelto todo. Incluso muchos han llegado a decir que ellos son cristianos, no son pablistas. Estos versículos los ha escrito Pablo. Ellos son seguidores de Cristo, ellos son cristianos, no son pablistas. Que lo que Pablo escribió ahí era válido solo para aquella cultura de aquellos tiempos, que era algo para el primer siglo, pero no para ahora. Ahora ya somos modernos. Ahora ya hay igualdad entre el hombre y la mujer. Otros incluso han afirmado que Pablo era un machista y por eso escribió lo que escribió. Cuesta creer, pero sí, hay muchos, no sé si llamarles hermanos, pero hay muchos que argumentan de esa forma. Por lo menos se identifican como hermanos. Ahora, en el otro lado, eso es en el lado liberal, pero hay también un lado ultraconservador que llegaron a la conclusión de que este versículo está diciendo que un hermano que ha enviudado o uno que está divorciado, incluso si está divorciado bajo las cláusulas bíblicas, o uno si es soltero, no está capacitado para ser pastor, no está calificado para ser pastor. Esta interpretación sería demasiado estricta y no en línea, llana y natural con el contexto bíblico en general. ¿Por qué digo esto? El que escribe esos requisitos es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no hay ningún secreto que fue soltero. Algunos opinan que más bien fue viudo, pero esos hermanos son minoría. La mayoría creen que siempre ha sido soltero. Él y Bernabé también, de cual es más probable, mucho más probable que Pablo nunca fue casado porque él dice que tenía el don de continencia. Entonces, encaja mucho mejor que siempre ha estado soltero y no viudo teniendo el don de continencia. Y en un momento dado, él dice que, ¿qué pasa? Solamente él y Bernabé están en esa condición y no pueden llevar una hermana consigo como hacen Pedro y los demás apóstoles y otros hermanos que lo hacen. Entonces, entendemos que solamente él y Bernabé tenían ese don de continencia. Yo y mi esposa también conocemos a un chico aquí en Madrid que sirve, no sé si ya se ha jubilado o está cerca de jubilación. Pues ese chico sí tiene el don de continencia y ha servido toda su vida en la iglesia y está bien así, está conforme, no le hace falta nada. Son casos aislados, son casos raros, pero contradicen la postura ultraconservadora de que el pastor obligatoriamente tiene que estar casado. No puede estar ni viudo ni divorciado, aunque está divorciado bajo los requisitos bíblicos. Pablo era soltero y no por eso era descalificado de su llamado. Y en otro lugar, él mismo anima a las viudas a que se casen. Así que concluimos, pues, que este requisito no tiene que ver ni con la soltería ni con la viudez. Y que tampoco habla de que un pastor debe estar casado obligatoriamente, porque Pablo y Bernabé no lo estaban, teniendo el don de continencia. ¿Qué es lo que realmente dice este requisito pastoral? ¿Qué es lo que realmente dice? Es necesario que sea marido de una sola mujer. Juan Calvino, William Hendrickson y la mayoría de los demás pastores y comentaristas serios que he consultado opinan que esto es, en primer lugar, una prohibición a la poligamia, práctica aceptada entre los judíos, y en segundo lugar, una prohibición a la infidelidad y la promiscuidad practicada por los gentiles.
La iglesia en Éfeso, donde Timoteo servía en ese tiempo, era formada tanto por griegos como por judíos, por gentiles como judíos. Y había influencias de los dos lados. Algunos consideraban aceptable y respetable tener más de una esposa y otros consideraban normal tener concubinas, amantes y algo por el estilo. Y ahí Pablo dice, no, un pastor no puede tener eso, ni una ni otra. No puede tener dos esposas, tampoco tener esposa y amante o esposa y concubina. Un obispo debe ser marido de una sola mujer. Un hermano que ha enviudado o uno que ha sido víctima de la infidelidad o el abandono de su anterior esposa, cláusulas lícitas delante de Dios para un divorcio, y ese hermano se casa con otra mujer, ese hermano no es esposo de dos mujeres, sino de una sola. La primera, sea que ha fallecido, sea que lo ha abandonado, ya no es su esposa, porque en el primer caso de viudez la muerte rompe el vínculo matrimonial y asimismo, en el segundo caso, el divorcio por infidelidad o abandono rompe el vínculo, rompe la unión matrimonial. Ahora, si queréis una explicación mucho más amplia sobre este punto, os animo que busquéis en la conferencia Matrimonio, Divorcio, Nuevas Nupcias, que hemos tenido hace un par de meses aproximadamente en nuestra iglesia, y en la parte que el hermano Andrés Birch dio sobre el divorcio, pues él explicó mucho más ampliamente este punto. Así que ese hermano, si se casa, no sería esposo de dos mujeres, sino de una sola, su actual esposa. Porque el vínculo matrimonial anterior ha sido anulado por el fallecimiento, en el caso de viudez, o por el divorcio o repudio, si preferís el término bíblico, en el caso en cual su primera esposa le ha sido infiel o ha abandonado el hogar. Hermanos, el requisito marido de una sola mujer, de lo que nos habla realmente, es de un esposo fiel, un esposo entregado a una única mujer, su esposa. Cuando Pablo dice marido de una sola mujer, no dice uno que se ha casado una sola vez, sino marido de una sola mujer. No dice necesariamente tiene que estar casado, sino marido de una sola mujer, si está casado. Debemos leer con atención lo que escribe en el texto y no lo que a nosotros nos parece que podría decir, aunque sea incluso la opinión de la mayoría. La mayoría no garantiza una interpretación correcta. Nunca lo hace. Y el ejemplo que más a mano tenemos es la interpretación que dan los católicos y los ortodoxos. Los católicos imponen el celibato. Los ortodoxos imponen el matrimonio. Pero ese texto no impone ni una ni otra. En conclusión, hermanos, por hoy me gustaría que nos quedemos con esto. Un pastor no es un cristiano sin pecado. Esto lo sabemos claramente. Sabemos que eso no existe. Por mucho que algunos hermanos enseñan que se puede y se debe llegar a un nivel de madurez espiritual cuando el cristiano ya no peca. Ya hemos escuchado testimonios de que no, yo ya tengo 20 años en el Evangelio y yo ya no peco. Me levanta incluso dudas cuando escucho comentarios así de una conversión auténtica. En la iglesia en Cuenca, donde yo y mi esposa servimos antes, en un tiempo una mujer visitaba la iglesia y después de varias visitas, enojada nos dijo cuál era su motivo por cual no quería volver más a la iglesia. Y es que vosotros siempre pedís perdón por los pecados. Yo ya no peco.
Y vosotros siempre, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Ya no peco. No quiero estar con vosotros, pecadores. Deseamos no pecar. Deseamos vivir en santidad. Pero sabemos que la realidad es otra. La semana anterior dije que en las cartas pastorales Pablo usa 5 veces la expresión palabra fiel, que sería algo de... lo que te digo es muy solemne, es de muchísima importancia, como empieza el versículo 1 del capítulo 3 de Timoteo. No recuerdo si lo dije que las 5 expresiones de palabra fiel están en Primera de Timoteo o dije que estaban en las cartas pastorales. Si dije que están en Primera de Timoteo, me he equivocado, están en las cartas pastorales. Solo 3 hay en Primera de Timoteo, una en Segunda de Timoteo y otra en Tito. Pero lo que me llama mucho la atención es que la primera vez cuando Pablo usa esta expresión, palabra fiel, en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo escribe esta epístola, está casi al final de su vida. Unos 20 años como mínimo o más sirviendo al Señor como apóstol a los gentiles. Después de evangelizar en un montón de lugares, ciudades, abrir un montón de iglesias, formar un ministerio precioso, expandir el evangelio y traer salvación a tanta gente, él dice que él es el primero de los pecadores. No que era el primero de los pecadores, sino que es. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No fui el primero, porque perseguí la iglesia, porque hice lo que hice, di mi voto para que los maten y los hice blasfemar y todo lo demás, lo que había confesado en otra ocasión anterior, sino refiriéndose al presente, Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Esta es la primera de las 5 declaraciones solemnes que Pablo hace. Le dice a Timoteo, te digo una cosa solemne, una cosa muy importante. Yo soy el primer pecador y Cristo Jesús murió por mí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero en la lista, yo soy el encabezado. ¿Por qué dice Pablo esto? Que él es el primero de los pecadores. Porque cuanto más cerca está uno de Dios, más claramente ve sus pecados, porque está expuesto a la luz, a la gloria y a la santidad de Dios. Y ahí es cuando mejor se ven sus pecados. Hermanos, el pastor tristemente es un cristiano que sigue pecando. Pero aún siendo pecador, la Biblia dice que debe ser irreprensible en varias áreas de su vida. Y la primera mencionada, la que hemos estudiado muy brevemente esta noche, es en su matrimonio. Un pastor, así como todo cristiano, porque no penséis, bueno, entonces esta noche solamente hablamos de Juan José. No. Un pastor, así como todo cristiano, debe tener ojos, cuerpo, corazón y mente solo para su esposa y para nadie más. Y asimismo las mujeres deben tener ojos, cuerpo, corazón y mente solo para sus esposos y para nadie más. Un pastor no debe ser acusado justamente de infidelidad a su esposa. Pero no solamente en el acto mismo, sino que un pastor, así como todo cristiano, debe ser prudente, sobrio y decoroso en todas sus relaciones
con las personas del sexo opuesto. El pastor, así como todo cristiano, debe ser prudente, sobrio y decoroso en todas sus relaciones con las personas del sexo opuesto. Ese requisito para ser pastor es lo que se espera de todo cristiano. Si yo no soy pastor, no tengo el derecho de estar con varias mujeres. Y ninguno de vosotros. Ah, vale, esto es válido para los hombres. Porque dice marido de una mujer, de una sola mujer. Entonces las mujeres sí podemos ir con varios hombres. No, de ninguna manera. Ni en cuerpo ni en mente. Son requisitos válidos para todo cristiano. Recordad lo que he dicho al principio. Los requisitos que hacen apto a una persona para ser pastor son requisitos para todo cristiano, son los requisitos de un cristiano maduro, a los cuales solamente se le añade el don, la capacidad, el llamado de poder enseñar, de ser apto para enseñar, de ser capaz de enseñar. En pocas palabras, el pastor debe ser un cristiano maduro con la capacidad de enseñar. Lo que hemos visto esta noche, esta tarde todavía, que el Señor nos ayude a buscarlo, a guardarlo y a mantenerlo en toda nuestra vida. Amén. Hermano Salva.